Dentro de la didáctica de las matemáticas tenemos un objeto, digamos que conocido por todos, que es la tríada didáctica, que se representa a través del triángulo que tiene, digamos, como puntos nodales el saber matemático, el profesor de matemáticas y los estudiantes, y todas las relaciones que sean alrededor de estos o con estos tres elementos. Para el caso de esta línea de conocimiento profesional del profesor de matemáticas, esta triada, digamos que cambia un poco, porque pues aquí el estudiante no es el mismo estudiante del ciclo de formación secundaria o media o primaria, sino que aquí el estudiante es el futuro profesor de matemáticas. El saber ya no es solamente el saber matemático que se enseña en las aulas de secundaria, sino que es un saber más amplio, que es lo que se denomina el conocimiento profesional del profesor de matemáticas, que incluye naturalmente el saber matemático, que pues ahí también entran distintos elementos o distintos niveles a considerarse, elementales, avanzadas, pero también está la didáctica de las matemáticas, el conocimiento, digámoslo así, pedagógico y otros conocimientos que pues han sido también propuestos por distintos investigadores, principalmente desde, digamos, ámbitos generales en la educación. Y por otro lado estamos los profesores que formamos esos profesores en formación. Entonces, digamos que la triada cambia un poco, como ya he mencionado, y sobre esta triada y esas relaciones que se dan al interior de la triada es que estamos interesados en trabajar. Tenemos también las prácticas de los profesores, tenemos los conocimientos y destrezas de los profesores, o sea, qué es lo que se requiere o qué es lo que requiere un profesor de matemáticas en sus conocimientos y, digamos, en las habilidades para ser un profesor de matemáticas, las relaciones entre teoría y práctica, y pues otro asunto que ha venido cobrando gran fuerza, creo yo, impulsado principalmente por Pablo Flores, es el asunto de la práctica reflexiva. Otros asuntos de investigación que son unas tendencias un poco más nuevas que están emergiendo hasta ahora, pero que ya se encuentran resultados de investigación en los distintos handbook, por ejemplo, o en distintos en artículos que circulan en revistas electrónicas. Encontramos también esos asuntos como la educación online de profesores. Hoy en día sabemos que todo este tipo de educación es digamos que está en boga, y pues naturalmente la formación de profesores también. Por otro lado tenemos el diseño y papel de tareas en la educación de los profesores, o sea, qué tareas, qué actividades, qué ejercicios, bueno, hay varios términos que se utilizan, deben ser propuestos para que el profesor, el futuro profesor, adquiera esos conocimientos y esas destrezas de las que, digamos, se hablaba en los otros asuntos anteriormente presentados. La educación y desarrollo de los educadores de los profesores, que es naturalmente otro campo de interés, pues los que hemos decidido ser formadores de profesores, pues no hemos sido formados para formar profesores, pero igual lo hemos estado asumiendo, y qué es lo que, cuál es el conocimiento que también requerimos quienes formamos profesores. En este caso de matemáticas, otro asunto que también es de interés en la comunidad de investigación alrededor de esta línea. Por otro lado, pues está también la justicia social en la investigación de la educación del profesor. Los resaltados en rojo son aquellos que estamos interesados nosotros en, digamos, abordar en los proyectos de trabajos de grado, bien sea de profundización o de investigación, que los aspirantes a la maestría y los que pues finalmente logren aprobar todos los procesos de admisión, pues podríamos trabajar alrededor de ellos. Más adelante pues voy a mencionarlos. Vamos ahora a presentar algunos proyectos desarrollados en el Departamento de Matemáticas alrededor de esta línea. Aquí solamente estamos presentando aquellos que han sido liderados por los profesores del Departamento de Matemáticas. Sin embargo, creo que hay unos que, aunque no están aquí referenciados, hacen parte también del conocimiento profesional del profesor de matemáticas, pero que están asociados a grupos específicos como el grupo de geometría, por ejemplo, el grupo de álgebra, el grupo de evaluación y otros grupos que han estado también trabajando el conocimiento profesional, principalmente desde el conocimiento disciplinar del profesor de matemáticas. Desde el momento que se concibió el proyecto curricular de la licenciatura de matemáticas como un proyecto, digamos, en constante evaluación, pues aparecen entonces proyectos asociados a esos espacios académicos que se proponen o que se
ofrecen en la licenciatura. Algunos proyectos desarrollados, como les decía, alrededor de algunos de los asuntos investigativos antes presentados son los siguientes. Algunos que tienen que ver con rutas pedagógicas y rutas de aprendizaje en la formación de licenciados en matemáticas, de estudiantes pues que estaban cursando licenciatura en matemáticas en algunos semestres hace algunos años. Por otro lado, se ha también estudiado sobre el saber didáctico en la formación inicial del profesor de matemáticas, principalmente en lo que tiene que ver con las prácticas evaluativas en las clases, el conocimiento profesional del estudiante o del futuro profesor de matemáticas a través de la práctica docente. Este fue un proyecto que pues principalmente se hizo con maestros en formación que cursaban práctica para ver, digamos, cuál es ese conocimiento profesional que se pone en juego cuando desarrollan sus prácticas. El desarrollo de de profesores de matemáticas en contextos de trabajo colaborativo y de investigación en relación también con la práctica. También pues se han desarrollado otros proyectos como los que se encuentran acá y en particular pues el semestre pasado junto con el profesor Guacaneme estuvimos trabajando alrededor de un proyecto de investigación sobre el conocimiento del profesor de matemáticas. En este proyecto lo que hicimos fue recapitular uno de los espacios académicos de la línea de Pedagogía y Didáctica de las Matemáticas, que es un curso titulado Enseñanza y Aprendizaje de la Aritmética y el Álgebra. De este curso se tomaron registros audiovisuales de las sesiones y pues ahí hay un material, digamos que está todavía, digámoslo así, muy virgen y que es necesario analizarlo, que es necesario estudiarlo y a partir de este material dar respuestas a algunos de esos intereses investigativos que ya he mencionado. En relación con este trabajo, con esta gestación de este proyecto que hemos iniciado, se están desarrollando actualmente 2 trabajos de grado en la maestría, que son los 2 últimos que se encuentran aquí referenciados, sobre el papel de la historia del álgebra y sobre el papel de la historia de la aritmética en ese espacio académico que se llevó a cabo el semestre anterior. Hay otro trabajo de grado en curso asociado a esta línea de la maestría, que es sobre concepciones de los maestros en formación en relación con la resolución de problemas. Ahora, pues en lo que tiene que ver con la invitación que les hacemos a ustedes a participar de esta línea, pues tenemos específicamente algunos asuntos, como les decía, los que estaban resaltados antes en rojo, el que tiene que ver con conocimientos y destrezas de los profesores. Estamos interesados particularmente en estudiar la fenomenología de las estrategias curriculares para la formación del conocimiento pedagógico del contenido, PSK, que es, digamos, como se conoce en la literatura, digamos que popular alrededor de este tema. Aquí ponemos uno de los ejemplos, un ejemplo, que nos permite como aterrizar un poco esta idea. Por ejemplo, estamos interesados en describir cuáles son las estrategias curriculares que se dan en algunos programas de formación inicial de profesores a nivel pues en Colombia para educar en didáctica de las matemáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que se enseña en didáctica de las matemáticas a nivel nacional en los programas de formación de profesores? Pero eso es un ejemplo, ¿no? También podríamos mirar las matemáticas, también podríamos mirar la historia, también podríamos mirar la tecnología. Bueno, digamos que ahí el objeto pues puede cambiar. Sin embargo, en particular, en este momento estamos interesados en el campo didáctico, aunque pues eso no es totalmente cerrado. En relación con esta misma perspectiva de investigación, estamos muy interesados en, como se dieron cuenta con uno de los proyectos, o con los 2 proyectos que se están llevando a cabo actualmente, que mencionaba antes, la relación de la historia de las matemáticas con el conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Tenemos, por ejemplo, como les decía, pues un material que se puede continuar, digamos que explorando alrededor de este elemento, pero también pensábamos en otros tipos de tareas, como por ejemplo el registro y análisis de un curso de historia de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas, buscando, digamos que encontrar qué es lo que ese curso aporta en la formación de un profesor de matemáticas. Estudiar también el potencial formativo para la educación del profesor desde algunos documentos de la historia de la proporcionalidad, caracterizar la presencia de la historia de las matemáticas en las planeaciones de clase de los profesores de matemáticas o de los futuros profesores de matemáticas, por ejemplo, quienes realizan práctica educativa o práctica pedagógica. Si aparece la historia, que a veces está como un elemento ahí
ubicado como importante en las unidades didácticas y cómo este se ve reflejado en las aulas realmente y en sus propuestas curriculares de manera directa. Dentro de otra perspectiva de investigación que ya había mencionado sobre el diseño y papel de tareas en educación de profesores, pues naturalmente estamos interesados en el diseño de tareas particulares para la formación de profesores de matemáticas, tanto como con su implementación y su análisis posterior. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, pues lo que tiene que ver con la formación en didáctica del álgebra o de la aritmética, que es el tema que en este momento hemos estado ocupándonos principalmente, o también en el uso de la historia de las matemáticas, en lo que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. En relación con la perspectiva investigativa de la educación y desarrollo de los educadores de profesores, estamos interesados por un asunto general, que es el conocimiento requerido por un educador de profesores para gestionar ese conocimiento pedagógico de contenido, ese conocimiento de la historia y la filosofía de las matemáticas o el conocimiento didáctico. Entonces, por ejemplo, estaremos interesados en caracterizar el conocimiento que expresa un profesor de didáctica de las matemáticas cuando ofrece un curso de este tipo, desde alguno de esos componentes, por ejemplo la historia, por ejemplo las matemáticas o la didáctica de las matemáticas u otros. Y pues finalmente aquí se encuentran reportadas algunas fuentes bibliográficas, revistas especializadas, monográficos de revistas, artículos de revistas, donde ustedes pueden consultar información, digamos, si están interesados en participar de esta línea para ampliar un poco cuál es el estado actual de esta perspectiva investigativa.